Bueno, voy a ser honesto con ustedes. Hoy vengo como con ganas de repartir un poco. Vamos a estar bastante interesante. Vamos a ver unas cositas de nuestro amigo Xavi que jamás ha dejado de ser un descarado. Vamos a ver también unas cosas muy interesantes aquí que han pasado ayer en San Mamés y que a lo mejor algunos de ustedes no han visto porque es ridículo la manera en la que se le acosa y a veces se abusa en contra de los futbolistas del Real Madrid. Es que es realmente absurdo y yo la verdad estoy mamado. Acompáñame hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Es lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cositas de Xavi, que es realmente interesante lo que ha comentado. Vamos a ver también algo de Bellingham, de Ibai, de un montón de gente que la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Vamos a empezar hablando de lo de Xavi, que me parece muy llamativo tras lo de Dembélé. Primero vamos a escuchar lo que ha dicho Dembélé en su presentación en París y que bueno, seguramente no ha hecho ni gracia ni un poquitico al amigo Xavi. Y bueno amigos, ya tenemos aquí a Ousmane Dembélé y lo que ha dicho en su presentación como jugador del París. Vamos a darle play, vamos a reproducirlo nuevamente. Voilà, j'ai toujours parlé du Paris Saint-Germain et je me suis dit bah c'est le moment de venir ici à Paris, en France chez moi. Et puis voilà, je suis content et j'espère qu'on va faire de grandes choses ici. Bon, Ousmane, concrètement, qu'est-ce qui t'a convaincu de venir ici? Le discours du coach, pour moi avoir la confiance du coach c'est primordial pour un joueur de foot et aussi le directeur sportif et le président, j'ai parlé avec eux, ils m'ont expliqué le projet du Paris Saint-Germain et puis ça m'a plu. Voilà, Bueno, eso es lo que ha comentado Ousmane Dembélé en su presentación como nuevo futbolista del Paris Saint-Germain. A mí me llama mucho la atención, creo que ha estado un poco desacertado, tengo que reconocerlo. Se pudo haber ahorrado lo de la confianza del entrenador, tal vez, aunque bueno, que cada quien diga lo que quiera. A mí me parece llamativo porque Xavi Hernández también ha comentado algo, le han preguntado en sala de prensa, como no podía faltar seguramente, por Ousmane Dembélé y su traición, entre comillas, y vamos a escucharlo, pero ojo porque lo que se viene es muy bueno. Y bueno, cracks, ya tenemos aquí a Javier, vamos a escuchar a Javier. Yo te puedo hacer la valoración desde que he estado yo aquí como entrenador, ¿no? Para mí ha sido un buen chico, un chico que nos ha ayudado, un chico que le hemos dado muchísimo cariño, le hemos dado mucha importancia. Para mí era un futbolista importante, pero al final ha sido una decepción grande, ¿no? Que haya decidido marcharse cuando aquí tenía la felicidad, apostábamos por él y ha sido decepcionante para mí a nivel personal, ¿no? Creo que el proyecto era aquí, pero él escogió otro lado y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante, diría yo. Bueno, ahí está lo que decía Javi, que está llorando, que ha quedado decepcionado, que no sé qué, que lo otro, el mismo cuento de siempre. Pero me llama mucho la atención unos videos que he visto y que les voy a mostrar, por supuesto, en breve, que nos hablan de que tal vez Dembélé tiene cierta razón en marcharse del Barça, más bien deberían agradecerle que han conseguido sacar algo de dinero por un futbolista que les pudo haber dado una patada sencillamente porque el trato que ha recibido este chico en el Camp Nou es para no volver nunca más y por supuesto para dejarlos más en bancarrota de lo que estaban. Bueno, primero quiero que veamos este video en el que se ve a un Xavi Hernández, todavía futbolista del Barça, y a un jovencísimo Neymar, ambos en una celebración de un título. Vean la imagen. O sea, es que es absolutamente impresionante ver cómo a Xavi, estas imágenes yo creo que casi ninguno de ustedes la habían visto nunca, este tipo de imágenes, porque este club es especialista en tapar cosas como esta, pero es brutal ese despotismo que transmite Xavi Hernández con sus declaraciones, con su personalidad. Ha quedado evidenciado también aquí en cómo empuja a Neymar para, o sea, como por aquí, esto es mío, yo aquí estoy en un escalón más alto que tú y te tienes que quedar ahí porque sí. Pero eso no es todo, quiero colocarles otro video que esta vez sí tiene que ver con Dembélé. Y bueno amigos, lo que les estaba comentando, aquí está lo de Dembélé, he decidido eliminarle el audio porque estoy casi seguro que tiene copyright, es una canción, entonces para que no bajen el video, pero ahí tiene, está subtitulado, vamos a tratar de entenderlo. ¿Cuál es tu mejor amigo en el vestuario del Barça? Dembélé se queda como pensando como que, qué complicado está. En esta situación ahí Busquets le jala por la camiseta y lo saca. Y ahí dice claramente, Piqué, ¿qué vas a hacer tú de la Masía? Si has costado una millonada. En la foto se puede ver futbolistas, todos los futbolistas hechos en la Masía tomándose una fotografía que creo que es con una liga que habían ganado. No, esto me parece que es la Copa del Rey. En fin, no alcanzo a mirar desde aquí. Pero lo que es cierto es eso. Sigamos viendo, seguimos. Eres buenísimo en el FIFA, Dembélé, un aficionado, eres buenísimo. Vaya golazo de chiripa, pero golazo de Dembélé.
Un acoso que ha estado sufriendo este chico por parte de su propia afición y de sus compañeros durante muchísimo tiempo. Y todavía, repito, este hombre ha tenido las ganas de querer salir bien, de decir, bueno, ya yo me harté de esto, pero igual les voy a dejar un dinerito para que puedan cobrar algo por mi estancia aquí, para que no pueda salir tan negativa, porque de pronto, como es normal, seguramente todavía se sentía en deuda. Creo que Dembélé quedó debiendo mucho en el Barça, pero para que Xavi esté haciendo estas declaraciones, después de lo déspota que hemos visto que ha sido él, hasta con sus compañeros y los compañeros de Dembélé, la afición con Dembélé, creo que debería darles un poquito de vergüenza. Pero nada, les quería mostrar para que vean que esto se hacen las víctimas ahora y lo otro, pero realmente este chico ha tenido que aguantar muchísimas cosas. El mismo Neymar, es que lo acabamos de ver con un futbolista de super élite que era en ese entonces Neymar Jr. Quiero que pasemos en este instante también a hablar de lo que pasó ayer en San Mamés, que me parece absolutamente absurdo. A ver, porque para ponernos en contexto, ayer Jude Bellingham se marcó un partidazo en San Mamés. O sea, es que la impotencia que tenían estos chicos de verle recorrer el campo y pasearse por encima de ellos, yo creo que es absolutamente increíble, y creo que eso explica un poco la impotencia de los futbolistas del Athletic Club. Pues Bellingham ha decidido celebrar un gol como lo ha celebrado prácticamente desde que está en el Birmingham. O sea, toda su vida ha celebrado el gol de esa manera. Eso sí, frente a los aficionados del Athletic Club, pero obvio, si los aficionados del Real Madrid estaban por la quinta madre, él no va a ir a la otra esquina a buscar a los futbolistas, a los aficionados del Real Madrid. Va y celebra su gol justo donde lo marcó, ahí cerquita. Y bueno, se ha formado un lío tremendo al punto de que los sinvergüenzas del Athletic Club, los mismos futbolistas, estuvieron recriminándole esto, que les voy a mostrar el video en breve. También empezaron a acosar a Ibai Llanos por esto. Vamos a pasarnos a la pantalla para que me puedan entender. Y bueno, aquí tenemos a José Luis Sánchez, lo que les estoy diciendo, que ha dicho que toda la vida ha sido su celebración. Realmente es que es impresionante. Y aquí está la imagen que creo que ha impactado al mundo del fútbol y que no ha gustado en nada. Pues se ven muchos aficionados haciéndole gestos bastante desagradables, y pues me gusta que este hombre siempre ha tratado de colocar ahí las imágenes de que ha sido su celebración durante muchísimos años, y me parece estupendo. Pero esto no para ahí, porque obviamente después de la celebración pasa esto, que es lo que les voy a colocar aquí. Es el video donde se ve claramente a algunos futbolistas del Athletic Club recriminarle. De hecho, vamos a colocarlo y ya lo hablamos enseguida. Es increíble, de verdad. Cada vez que ha marcado un gol, y que no ha sentado bien en San Mamés. De hecho, no ha sentado bien ni a los jugadores, porque le han recriminado, ahí lo tenemos, tanto Iñaki Williams como Iker Muniain, esa celebración, diciéndole pues que estaba quizás fuera de lugar. Bueno, ahí veíamos claramente a Iker Muniain. De hecho, Bellingham es tan noble y tan humilde que todavía le dice, bueno, está bien, todo bien, le pide disculpas a Iñaki, le dice, no pasa nada, tranquilo, se dan la mano y no pasa. Pero sale el sinvergüenza de Muniain así como que aquí no, aquí no. Pero recordarán ustedes que cuando han habido varias veces que este mismo hombre, Muniain, ha hecho celebraciones absolutamente lamentables, incluso en contra de la afición rival de toda la vida del Athletic Club. Cuando ha marcado goles en Anoeta, ha hecho celebraciones bastante polémicas, pero eso hoy no te lo van a contar. ¿Por qué? Porque realmente es Jude Bellingham. Pasemos a lo de Ibai y por supuesto hacemos una reflexión final. Aquí está lo que les estaba diciendo, una vergüenza ver este tipo de cosas, que Bellingham dirá, pero ¿qué sucede aquí? Ya Bellingham conoce lo que es España, dirá, pero ¿esto qué es? O sea, yo llego aquí y hago un gol, marco la diferencia en un partido de fútbol, todavía marco y celebro como me da la gana o como sencillamente siempre lo he hecho en toda mi carrera, y sale este muerto de hambre que no sé de dónde ha salido a decirme cómo debo o no debo celebrar mi gol. Es que es absolutamente de loco. Lo que les estaba diciendo, entonces Ibai también ha publicado una fotografía, aquí se pueden estar dando cuenta. Ibai Llanos publica esa fotografía, que es la fotografía que le ha dado la vuelta al mundo de Jude Bellingham. Y me parece llamativo porque uno va bajando un poco y se puede encontrar básicamente aquí, por ejemplo, y que vas mal de pasta. Y otro tweet que me ha llamado mucho la atención, se los voy a mostrar en breve. Es este que tenemos aquí, de un tal Albert Domínguez, y dice: creciste siendo del Athletic. Cuando no te conocía nadie nos seguías apoyando, y cuando te hiciste famoso te hiciste del Madrid por los likes. Qué vergüenza me daría apoyar que se rían del equipo de tu pueblo por populista. No todo vale, si ya te conoce todo Dios. ¿Qué quieren que les diga? Es que es absolutamente impresionante de verdad lo que hay que hacer. O sea, que Ibai se haya retractado y se haya dado cuenta que lo mejor es siempre irle al Real Madrid. Es que le están acusando de que es que ahora es que necesita dinero Ibai, que necesita hacer muchos likes para poder ser una persona exitosa, que creo que nadie duda de la capacidad de Ibai Llanos a día de hoy. Es que es absolutamente increíble. Y repito, todo esto, lo de Bellingham, que estoy seguro de que si viene en un partido de Europa League el Athletic Club y el Birmingham, en ese entonces que Bellingham estaba jugando ahí, y Bellingham hace esta celebración, no pasa absolutamente nada. Lo tengo bastante claro. Si hubiese sido con el Borussia Dortmund, tampoco hubiese pasado absolutamente nada. Aquí el principal problema es esto que está aquí.
Real Madrid Club de Fútbol y no sé qué es lo que piensan hacer ahora en adelante. Yo no sé si ahora en adelante van a poner una normativa en la liga en la que diga si eres futbolista del Real Madrid no puedes celebrar los goles, porque es que ya no tengo ni idea de qué es lo que se tiene que hacer. Hoy ha nacido un nuevo provocador, esperemos que no sufra el acoso que ha tenido que sufrir nuestro amigo Vinicius. Pero es que es realmente impresionante, se los digo, muchachos. Quiero cerrar este video antes que se me olvide. No, mejor se los dejo para el otro video. Otro video más tarde se los hago y lo disfrutaremos. Creo que este está bien por acá. ¿Qué les ha parecido el descaro de Xavi y de toda la afición del Barça queriendo ridiculizar a Dembélé cuando le han faltado el respeto durante muchísimo tiempo? ¿Qué les ha parecido el nuevo ridículo de la gente esta de San Mamés y los futbolistas del Athletic Club? Lo único que les queda es, mira, tragar. Y si al Madrid se le ocurre traer al tal Kylian Mbappé, es que lo que van a tener que tragar va a ser extremadamente excesivo. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.